La vida no es más que un tejido de hábitos. Henry Frederick Amiel. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor darles la más cordial bienvenida al Tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Los acompañamos Paola Arenas Huerta y su servidora Brenda Yesenia Almaraz Rodríguez, a nombre del comité organizador de este congreso, a quienes nos complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, explorar nuevas ideas y experiencias. En este panel, proyectos sociales y participación ciudadana para la reconstrucción del tejido social, los especialistas son: Como moderadora, contamos con Viridiana Olalde Ocampo, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Realizó una especialización en comunicación y campañas políticas en la misma casa de estudios. Desde el 2014 ha participado como docente de educación continua en la FES Aragón. Esta experiencia le valió para que en el 2017 y hasta el 2021 formara parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ISM, para la cual diseñó materiales educativos, cursos de capacitación y talleres para población infantil, juvenil, organizaciones de la sociedad civil y comités ciudadanos. Además, estuvo a cargo del manejo y contenido de las redes sociales institucionales, las cuales gestionó junto con el equipo de prestadores de servicios sociales. Fungió como dictaminadora para determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos del presupuesto participativo 2023 y 2024, orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la acción comunitaria y la reconstrucción del tejido social, que contempla la Ley de Participación Ciudadana. Su inquietud por la educación y el uso de tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje le ha llevado a que sea maestrante de la línea TICE, Tecnologías de Información y Comunicación en Educación. Sus líneas de investigación son uso político de las redes sociales, ciudadanía y derechos en entornos digitales. Contamos con la presencia del maestro Pablo César Lezama Barreda. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional, una maestría en Derecho y estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas por la misma casa de estudios. Actualmente es director general de Participación Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan. Sus principales funciones consisten en garantizar el ejercicio del presupuesto participativo en la demarcación, así como promover el ejercicio de los derechos de la ciudadanía en el quehacer institucional. Previamente, fue director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, organización que tiene por objeto la promoción del trabajo decente, así como el combate de las prácticas de precarización laboral y de defraudación fiscal. Fue consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México de 2014 a 2017. Inició la docencia universitaria en el 2005 y ha participado en las asignaturas en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la FES Aragón, en la Universidad Anáhuac México Sur, en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas y en la Universidad Obrera de México. Ha escrito diversos artículos en El Universal, Este País, El Sol de México, Voz y Voto y otras revistas. Forma parte de este panel Roberto Aarón Medina Sala, quien estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Unidad Xochimilco. Su tesis de titulación versó sobre las memorias del movimiento de diversidad sexual y de género en la Ciudad de México. Ha colaborado con asociaciones civiles en favor de los derechos humanos de grupos de atención prioritaria en contra de la discriminación y a favor de la inclusión. Ha participado como tallerista y ponente con temáticas en torno a los derechos humanos de las personas LGBTQIA+. Tiene algunas publicaciones con respecto a las personas adolescentes y el derecho humano a la no discriminación,
la marcha lésbica como acción política o la educación cívica como impronta en los procesos de formación en niñas, niños, personas jóvenes y personas adultas. Desde enero de 2021 colabora en el Instituto Electoral de la Ciudad de México como subcoordinador de organización electoral, educación cívica y participación ciudadana en el órgano desconcentrado 14. Sus intereses profesionales giran en torno a la promoción de la participación ciudadana como parte elemental de la democracia, así como la relevancia de la educación para revertir y erradicar entornos de discriminación y violencia. Finalmente, Brenda Dayan Soto Beltrán es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia de la licenciatura en Artes Escénicas con diplomados en danza tradicional e investigación artística. Ha participado en talleres de clown y corporalidad. Fue ponente en el Congreso de Educación Artística Prospectiva 2015 en la Universidad de Antioquia de Colombia con el proyecto de investigación El juego dramático para estimular la creatividad en preescolar. Del 2016 al 2018 se desempeñó como facilitadora del clown y teatro en el proyecto Circópolis, ejecutado por la Corporación Artística La Ventana con la alianza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, donde impartió talleres extraescolares a niños y adolescentes en zonas de posconflicto armado, proyecto con impacto social dentro de la comunidad. Actualmente cursa la maestría en Desarrollo Educativo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, en la Ciudad de México, y desarrolla un proyecto de investigación sobre las herramientas del clown para fortalecer las habilidades comunicativas en adolescentes. Le cedo la palabra a nuestros especialistas. Hola, gracias por la presentación. Es un placer acompañarlos en este espacio, en este tercer Congreso Internacional para la Dirección y Evaluación de Proyectos Públicos y Sociales. En esta mesa, como ya escuchamos, nos acompañan 3 especialistas y va a estar organizado de la siguiente forma. El maestro Pablo nos va a hablar de los proyectos sociales en las agendas de las alcaldías de la Ciudad de México y el licenciado Roberto nos va a apoyar para explicarnos uno de los mecanismos que es el presupuesto participativo, donde es una forma en que se pueden ejecutar los proyectos sociales y cómo la comunidad y la ciudadanía participa dentro de ellos. Por último, y al tratarse de un congreso internacional, contamos con la presencia de la licenciada Brenda, quien nos va a compartir su experiencia desde Colombia y cómo un proyecto de corte social puede tener una trascendencia en un ambiente de posconflicto. Entonces, pues, maestro Pablo, iniciamos con usted. Muchas gracias. Bueno, pues en principio agradecer a Viridiana Olalde la posibilidad de participar, la invitación para participar en este foro y comentar. También agradecer y saludar a Roberto Medina, a Brenda Soto, que nos acompañan aquí como panelistas, y a quienes nos apoyan también en el staff, la operación técnica, en todo lo que implica poder realizar un foro como este. En principio, plantearles cuál sería el tema de mi participación, que es la inclusión de proyectos sociales en las agendas de las alcaldías de la Ciudad de México. El objetivo de mi presentación es exponer la inclusión de los proyectos sociales en las agendas de las alcaldías de la Ciudad de México desde la perspectiva de la democracia y haciendo una particular referencia al presupuesto participativo, que veo que también lo va a abordar Roberto, y por eso entonces no entraré demasiado en ello. Sin embargo, sí quiero exponer por qué desde la perspectiva de la democracia este foro es sobre ética en la inclusión de los proyectos sociales para volverlos públicos. Y la democracia es una forma de gobierno que ha acercado los valores más importantes de los estados liberales, particularmente de los estados liberales occidentales que aspiramos a vivir en democracia, con respeto a los derechos humanos, garantía de los derechos humanos, y por ello me parece que el enfoque de la democracia es un enfoque que conlleva el aspecto ético al momento de plantear la inclusión de proyectos sociales en las agendas de los gobiernos. Y
Y para hacer referencia al tema de la democracia, voy a utilizar a dos autores en principio. Uno es Giovanni Sartori, son de los principales autores que han abordado este tema. Desde luego hay muchos más, pero me parece que con esto basta para lo que quiero plantear. Y lo que quiero plantear en este punto es que la democracia como forma de gobierno, de sus orígenes o en los planteamientos, en los planteamientos teóricos, al principio, al menos entre los 90 y los años 2000, todavía incluso un poco más adelante, planteaban la participación de la ciudadanía en los procesos democráticos como un asunto de ir a votar cada 3 años. Llegaban los procesos electorales, los candidatos hacían campaña, las personas acudían a las urnas y luego se daban gobiernos que ya gobernaban como ellos consideraran, y posteriormente aquellos en lugares en donde había reelección, o si no, incluso propiamente, como es el caso de México, únicamente con los partidos políticos, el ciudadano tendría la oportunidad de castigar el mal ejercicio del poder o cambiando de partido, en fin. Y estos eran los aspectos técnicos. Sartori decía, para que haya democracia, tiene que haber representación política, o sea, esto de que los candidatos son electos, pluralismo, o sea, que haya diversas ofertas políticas de diversos partidos políticos, y división de poderes, que no aplastara un poder, por ejemplo, el ejecutivo, al judicial y al legislativo, sino que hubiera división de poderes, y más que división de poderes, equilibrio entre los poderes. Y decía todavía Sartori, me refiero a la parte de la intervención de la sociedad en el gobierno. Bueno, es que la democracia representativa es una fase superior de la democracia. Esto lo hace cuando estaba hablando de los griegos y la acción directa que se ejercía en Grecia. Y desde luego que hoy la participación ciudadana y la participación de la gente en las agendas de los gobiernos, pues no tiene nada que ver con esa democracia, asambleas, como sucedía en Grecia. Pero sí planteaba Sartori, por ejemplo, que como el tema del gobierno no es un tema que atañe a todos los ciudadanos, es una fase superior, la democracia representativa, porque permite a quienes no se quieren ocupar del gobierno, pues que lo hagan, ocuparse en otras cosas y que gobiernen otros. Y decía entonces que esto tiene 3 fases. La democracia representativa, una es donde se eligen a los candidatos, 2, los candidatos ya siendo en un sistema parlamentario, son electos ya en un número mucho menor. La Cámara, por ejemplo, de los parlamentos europeos, van 600, 400 parlamentarios, y luego esos parlamentarios en una tercera fase eligen a su vez al gobierno, que es quien ejerce el poder ejecutivo, en un número todavía mucho menor a través de la elección de ministros. Los sistemas presidenciales son distintos a esto que manifestaba Sartori, porque nosotros elegimos, por ejemplo, el sistema presidencial directamente al presidente de la República, pero sirve bien para ilustrar lo que él plantea, ¿no? La intervención de los ciudadanos se da en la elección de los candidatos y luego ya ellos se encargan de elegir al resto, al gobierno y de gobernar. Quiero traer también a la mesa él es Alan Turing. Alan Turing decía que los actores políticos son los candidatos y los partidos, y que para que la democracia tenga bases sociales sólidas, era necesario que tenga una fuerte agregación de las demandas de los integrantes de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que haya correspondencia entre demandas sociales y ofertas políticas. Que entre aquello que plantean los políticos
tenga respaldo, tenga eco en la sociedad. Y que además, para que eso pueda suceder, la sociedad debe de estar estructurada o debe estar organizada de tal manera que haya, por ejemplo, sindicatos o movimientos, por ejemplo, de las feministas, o cámaras industriales, o asociaciones patronales, clubes, diarios, revistas, en fin. Tal, por ejemplo, hablaba también de que tendría que existir libertad de expresión y una serie de condiciones para que la democracia pueda ser posible. Pero fíjense cómo otra vez nos encontramos en una lejanía entre candidatos y ciudadanía, aun cuando ya decía Touraine, tienen que agregarse las demandas sociales y si no la democracia se va desgastando. Y precisamente en ese sentido habla de la crisis de la representación política. Y como crisis de la representación política, o sea, se dice que las demandas sociales ya no tienen la vigencia que tenían antes, en parte porque las sociedades ya no están estructuradas como sucedía en la revolución industrial entre asalariados y patrones, sino que ahora las sociedades son mucho más complejas. Se han transformado las demandas sociales, hay grupos de ecologistas, hay grupos de jóvenes o grupos de distintas categorías que han dificultado a los partidos políticos tradicionales generar ofertas políticas atractivas y además diferenciar entre los partidos políticos de izquierda y de derecha. También un fenómeno que se menciona es el de la partidocracia. ¿Y qué es la partidocracia? Pues empezó a suceder que los partidos políticos eran capturados por las dirigencias y que tenían la capacidad ya de nombrar candidatos y poder acceder a los congresos y entonces acceder al poder del Estado sin necesidad ya de que haya correspondencia con las demandas sociales, con las preocupaciones de la sociedad. Tenían una especie de franquicia, permítanme decirlo así, que les permitía poner candidatos a ser diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, integrantes de los ayuntamientos, que no tenían en realidad ninguna representación o ningún respaldo social. Gozaban de la franquicia de los partidos y de los partidos políticos podían poner esos candidatos y entonces había un fenómeno de corrupción, de acaparamiento del poder y de alejamiento de las demandas sociales. Entonces, en ese momento de crisis de la democracia, entran o cobran mayor relevancia, no que entren, porque la verdad es que son planteamientos que llevan mucho tiempo ahí. Pero en México, por ejemplo, las agendas de participación ciudadana, las constituciones locales e incluso la federal, han venido transformándose para incluir a los mecanismos de participación ciudadana como una alternativa para mejorar los niveles de democracia. ¿Y qué implica la participación ciudadana? Bueno, la participación ciudadana implica que la ciudadanía tenga derecho, o es el derecho que tiene la ciudadanía, de incluir sus proyectos, de incluir sus agendas en los programas de gobierno. O sea, que esos intereses que se plantea la comunidad puedan ser escuchados por un gobierno y puedan ser incluidos como parte de las acciones que se van a llevar a cabo. Fíjense cómo la democracia entonces ya no es un asunto de vas, votas y dentro de 3 años refrendas o cambias el voto, sino ahora, si tú perteneces a una comunidad, tus planteamientos o los planteamientos de esa comunidad tienes derecho a que sean incluidos en las agendas de los gobiernos. Incluir los proyectos, como dice este foro, sociales en la administración pública. ¿Y qué mecanismos tenemos o cuáles serían las variedades o las modalidades de los mecanismos de democracia directa?
pues serían, perdón, de participación ciudadana serían los mecanismos de democracia directa, que son principalmente en urna, a través de una votación, ¿no? Como sucede, ahorita vamos a ver, o, a reserva de la iniciativa ciudadana, que esa es, por ejemplo, la presentación de iniciativa del Congreso, pero digamos que los mecanismos de democracia directa generalmente son a través de votación. Luego de democracia participativa, ahorita vamos a ver también cuáles son, pero esos son más deliberativos. Implican personas que están intercambiando puntos de vista, discutiendo en asambleas para incluir o para hacer valer determinados proyectos y luego hacerlos valer ante las autoridades, a exigir el cumplimiento de los derechos ante las autoridades. Y luego de control de la función pública. Son mediante los cuales la ciudadanía vigila el ejercicio del gobierno. Y desde luego, la participación ciudadana ha implicado un salto en la calidad del proceso democrático, ahí donde tiene eco, porque el gran reto de la participación ciudadana es que la gente participe. Que la gente participe y que los gobiernos sean abiertos. Porque, por un lado, quien gobierna le cuesta mucho trabajo abrirse a la participación ciudadana. Y por otro, es difícil encontrar o ir tejiendo los vínculos para que la ciudadanía ejerza estos derechos verdaderamente, ¿no? Ahorita, si quieren, lo comentamos, pero la verdad es que, por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana que se han hecho en México, pues ya han tenido poca participación en los lugares en donde ocurre. Y ahorita podemos comentar por qué. ¿Cuáles son, de acuerdo con la legislación de la Ciudad de México, los mecanismos de democracia? También decíamos la iniciativa ciudadana, que es a nivel, es en el Congreso de la ciudad. Se requiere un número determinado de firmas de ciudadanas y ciudadanos para hacer valer los proyectos y presentarlos ante el Congreso y que esto pueda ser discutido. El referéndum, que se refiere a los cambios en la Constitución de la ciudad, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular y la revocación del mandato. Estos son los que decíamos que principalmente, salvo el de iniciativa ciudadana, todos los demás se ejercen en urnas y tienen un proceso complejo. Yo creo que ese es otro tema que también habría que revisar. Los procesos para hacerse valer son muy complejos, es muy difícil echarlos a andar porque son muchos requisitos los que establece la ley para poder hacer valer estos mecanismos. Tenemos también entonces los mecanismos que son más deliberativos, decíamos, que son los de democracia participativa. Y aquí podríamos mencionar a la colaboración ciudadana, a las asambleas ciudadanas, las comisiones de participación comunitaria, las organizaciones ciudadanas y la coordinadora de participación comunitaria y el presupuesto participativo. Aquí lo que sucede es que se reúnen los ciudadanos en asambleas, principalmente en sus respectivas colonias, y entonces llevan a cabo asambleas. Estas asambleas generalmente son auxiliadas en la convocatoria, incluso también en la organización, a veces por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y los acuerdos que resultan de esas asambleas son los que se solicita incluir en las agendas, por ejemplo, de las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Qué sucede en la práctica? Tenemos, por ejemplo, a los integrantes de las COPACOS, que son estas coordinadoras de participación comunitaria, comisiones, perdónenme, de participación comunitaria. Se reúnen, convocan los COPACOS, pero el problema ahí suele ser que son personas que a veces que no comparten y no son parte, o sea, no son equipos, suelen ser vecinos que luego tienen rivalidad entre ellos. Y además de que tienen rivalidad entre ellos,
pertenecen o están ligados generalmente a partidos políticos que luego son contrarios. Y aparte, el involucramiento de los vecinos en la elección de los copacos es muy bajo. Los copacos luego son electos hasta con 2 o 3 votos. Y luego los representantes de los copacos son sorteados. Entonces ni siquiera es el que más votos tuvo el representante, sino el azar determinó. Entonces hay muchas deficiencias en el modelo institucional que tendría que revisarse. Y la más grave quizá es que los copacos son integrados a partir de la Ley de Participación Ciudadana. Pero es difícil encontrar copacos donde haya comunidad que agregue a los integrantes de una colonia. Y creo que ese es un gran problema o un obstáculo importante para el desarrollo de la participación ciudadana en la Ciudad de México. Finalmente, referirme a los mecanismos de control de la función pública, que como les decía, son mecanismos que tienden a verificar el ejercicio del poder o el ejercicio del gobierno. Aquí tenemos las modalidades de audiencia pública, de consulta pública, de difusión pública y rendición de cuentas, de observatorios ciudadanos, de recorridos barriales, red de contralorías ciudadanas y la silla ciudadana. Todo esto está en la ley. La verdad es que se hace valer poco. Se hace valer poco porque los gobiernos de las alcaldías o el gobierno de la ciudad, por ejemplo, el gobierno de la ciudad no ha convocado, no hay un reglamento de cabildos a pesar de que está en la Constitución de 2006. Entonces no se reúne el cabildo de la ciudad. Sí están las redes de Contraloría Ciudadana, se intervienen, pero la verdad es que pocos de ellos conocen cuáles son sus funciones. Y los observatorios ciudadanos y la difusión pública y rendición de cuentas, pues tienden luego a estar solicitando información pública, aunque en raras ocasiones eso llega más allá de a un control efectivo para los gobiernos. Me parece que ahí también habría que revisar con cuidado los modelos, los diseños institucionales para poder generar mayor empoderamiento de la ciudadanía y hacer una verificación o una revisión más cuidadosa en el ejercicio del poder. Decía que quería hacer una mención especial en el presupuesto participativo. Bueno, pues esta figura es una figura que se implementó, tiene antecedente en el Foro de Sao Paulo, no en el Foro de Sao Paulo, perdónenme, en Brasil, perdónenme. En Brasil inició un procedimiento de presupuesto parecido al presupuesto participativo, en donde ahí lo que hacían era priorizar cuáles eran los principales temas que el gobierno tendría que realizar en las diferentes colonias, en las favelas, me parece que empezó. Y se daba participación a la gente porque el presupuesto no alcanzaba. Entonces decían, bueno, pues cuáles serían tus prioridades, y ya la gente determinaba. Y fue una cosa exitosa. Aquí en México se ha introducido, hoy está en la Ley de Participación Ciudadana, e implica la aplicación de recursos públicos por parte de la ciudadanía para optimizar su entorno. O sea, la ciudadanía genera proyectos, los propone, y luego esos proyectos son evaluados por un órgano dictaminador. Son proyectos que tienen que ver con obras, servicios, equipamiento, infraestructura urbana o cualquier mejora de las colonias. Así de genérico está la ley y así de genéricos llegan los proyectos. Yo tuve el gusto de conocer a Viridiana y dictaminamos, creo que 3.500 proyectos, no Viri, por ahí. Tuvimos
bueno, él está orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario, estos proyectos, la convivencia y la acción comunitaria que contribuye a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas. Les decía, la gente propone proyectos y si somos honestos, muchos de esos proyectos son registrados por intervención del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En las direcciones distritales, en las 33 direcciones distritales, se está haciendo un esfuerzo muy importante por lograr incluir proyectos. Y entonces se logran inscribir proyectos en cada una de las demarcaciones territoriales. Hay un padrón de colonias creado por el Instituto Electoral que es específicamente para el presupuesto participativo. En Trapa, por ejemplo, tenemos 179 colonias. Y entonces tenemos que estar dictaminando los proyectos. Y luego sucede que los proyectos son muy genéricos y la participación también es muy baja. Lamentablemente hablamos de una participación que anda rondando el 4% en la Ciudad de México. Entre el 4 y el 5% en la Ciudad de México, y luego los proyectos suelen ser muy genéricos. Y entonces, como son muy genéricos, hay poco seguimiento. Sí se nombran comités de vigilancia y comités de ejecución integrados por vecinos, pero además el presupuesto participativo fue ocupado durante mucho tiempo, utilizado durante mucho tiempo para la creación de redes clientelares. Y en esas redes clientelares se empezó a acostumbrar proyectos que llevaban el presupuesto o el dinero público a los domicilios de las personas, o sea, se convertía en patrimonio privado. Por ejemplo, como sucede con los calentadores solares, que son como boilers para calentar agua con el sol y que entonces se regalaban en las casas y entonces ya no había este requisito de que debe estar orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, sino que se volvía un tema ahí clientelar de regalar cosas a la gente. Entonces, me parece que hablando de la ética en la inclusión de los proyectos públicos, sociales, perdónenme, en los puestos públicos, bueno, un tema tendría que ser precisamente el vigilar con mucho cuidado, ser muy estrictos, y así lo fuimos en Tlalpan, en el órgano dictaminador, para evitar que pasen esas cosas, evitar que el patrimonio público se destine se convierta en patrimonio privado y también buscar que los proyectos incluyan esta característica de fortalecimiento del tejido social. Lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, tenemos aquí una lámina adicional de conclusiones y diría entonces que la participación ciudadana es complementaria a la democracia representativa, no la sustituye, no habría posibilidad de que la sustituya, pero sí la complementa, la enriquece y le da mayor calidad. También mencionar que la agregación de demandas sociales a las ofertas políticas es una condición indispensable para la existencia de la democracia. Que el fortalecimiento de la democracia requiere que la ciudadanía participe no solamente en las elecciones, sino que incida y decida sobre las agendas públicas en coordinación con los representantes populares, o sea, con los gobiernos. También mencionar que existen diversos mecanismos de participación ciudadana, sin embargo, son poco utilizados por la ciudadanía y son poco promovidos por las autoridades. Y finalmente que el modelo institucional del presupuesto participativo, y yo diría que de todos los mecanismos de participación ciudadana, debe ser revisado para que la ciudadanía lo apropie y reconozca como un mecanismo más útil en la transformación de los entornos comunitarios. Muchas gracias a todas y todos. Estoy a sus órdenes para las preguntas que deseen plantear. Muchas gracias, maestro Lezama. Y es importante recordar que estos espacios donde estamos abordando principalmente los temas de dirección
y evaluación de proyectos públicos y sociales responden también a estos grandes marcos y a estas leyes que nos rigen. Lo dijo el maestro Lezama, pues parten para salvaguardar los derechos humanos a través del ejercicio de proyectos sociales. Destacan estas grandes palabras donde tendríamos que enfocarnos como ciudadanía, donde no nada más es, bueno, está la ley, está el recurso, sino como menciona usted, es necesaria una participación, una colaboración para entonces ir trabajando en estas leyes que desde su perspectiva como alcaldía, como director, puede percibirla. A veces la ciudadanía necesitamos conocer esta información para saber nuestra injerencia, cómo fortalecemos estos proyectos y cómo podemos hacer que se cumpla ese requisito que marca la ley para la reconstrucción del tejido social, comunitario, y por ello se abren esos espacios. Muchas gracias, maestro. Al final, seguramente hay una serie de preguntas donde usted pues podrá abonar más a la discusión para seguir entonces procurando estos temas por los cuales nos convoca el Congreso. Continuamos con el licenciado Roberto, que también nos va a hablar de estos proyectos sociales, donde a través de uno de los mecanismos que contempla la ley, se han llevado a cabo diversos proyectos. Licenciado, por favor, ¿lo escuchamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos los participantes. Pues me siento muy honrado y agradezco la invitación de la licenciada Viridiana Olalde Ocampo, obviamente a todo su equipo de trabajo y a la institución convocante, la UNAM. Asimismo, a mis compañera y compañero del panel, a la licenciada Brenda Soto y por supuesto al maestro Pablo Lezama. Mi participación va a girar en torno a esto que estamos hablando, con lo cual ya inició el maestro Pablo Lezama, que es la participación ciudadana y su relevancia en la consolidación de la democracia. Y obviamente el tema rector que nos convoca a todas y a todos, pues este factor ético que también no está dicho de manera explícita, pero sí está de manera implícita, y eso es la importancia y la relevancia de hablar de este tema. Bien, aquí rápidamente lo que voy a hacer referencia es hablar a la centralidad de la participación ciudadana en estos procesos de construcción, consolidación y reconfiguración de un régimen democrático. Como ya lo vimos en la ponencia previamente del maestro Pablo, el concepto, la noción de democracia ha sufrido cambios y ha sufrido adecuaciones de acuerdo a los contextos y a las realidades. El entendimiento de la democracia no es estático y no ha sido el mismo desde su origen y desde la Grecia clásica hasta nuestros días, y por supuesto no va a ser entendido en algunas décadas más. En este sentido, debido a que no se ha llegado a un consenso con respecto a cómo entender a la democracia o una definición unívoca, es por eso que, bueno, se le pone ciertas etiquetas o adjetivos al término, pues para hacerlo un poco más aprensible y más accesible, y para lograr con esto un mejor entendimiento de qué es lo que estamos hablando y a qué nos referimos en específico cuando se usa pues en contextos y situaciones más puntuales. Es así que, bueno, vamos a definir lo que es más puntualmente el término democracia participativa, el cual vamos a hacer eco de lo que viene en el artículo 17 de la ya referida Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la cual fue promulgada en agosto de 2019. Y en este sentido, a partir de esta definición, pues vamos a entender mejor de qué es lo que hablamos y a lo que queremos llegar. En esta ley se define a la democracia participativa como aquella que reconoce el derecho, y ahí está sobresaltado, derecho, ya lo decía el maestro Pablo, de participación tanto individual o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de México, en sus diversas modalidades, ámbitos e instrumentos. Bien importante, y también aquí se subraya, de manera autónoma y solidaria. Ahí quiero rescatar que dice diversas modalidades, y lo que vamos a hacer aquí referencia básicamente es la modalidad institucionalizada, la que precisamente se lleva a cabo desde estas instancias y desde estos ámbitos de participación, porque también obviamente debemos de recordar y no dejar de lado que esta participación ciudadana puede ser sectorial, temática e incluso no institucionalizada. Y eso es a veces a lo que hay que hacer, poner atención nosotros como miembros y parte de las instituciones de gobierno, cómo reforzar y cómo socializar estos mecanismos, estos instrumentos. Sin embargo, sí hay que hacer énfasis en que estas otras modalidades de participación ciudadanas son bien loables y están ahí a veces más presentes desde las acciones colectivas, desde las organizaciones de la sociedad civil,
o a veces desde, no sé, esfuerzos así autónomos, auténticos, ¿ok? Que no tienen que atravesar por toda esta institucionalidad. Bien, esta definición de democracia participativa dice que la participación se da en la intervención tanto de las decisiones públicas que atañen al interés general, como también de los procesos de planeación, elaboración, ejecución, evaluación de planes, programas, políticas, presupuesto público, control y evaluación del ejercicio de la función pública. Es decir, la participación ciudadana es amplia y aquí mismo se reconoce. No nada más viene desde precisamente el previo de cómo hacer estos programas y proyectos sociales, aquí ya lo dice, sino hasta su seguimiento y más allá, hasta su control y la última etapa de evaluación. Es decir, si sirvió, no sirvió, en qué parte, en qué tramo habrá que reforzar, habrá que reconfigurar, habrá que repensar, ¿sí? Esto todo lo contempla una verdadera participación ciudadana. Muy importante aquí, y ya hacía referencia nuevamente el maestro Pablo, participación ciudadana significa el involucramiento en la vida pública, obviamente, en sus asuntos, y se puede dar por medio de diversas acciones, y obviamente ninguna es más importante que otras. Todas deben de confluir, obviamente, y todas suman, pero hay unas más socializadas y con mayor incidencia en la comunidad, como por ejemplo votar, que ya venía de esa definición clásica de lo que era la democracia. Pero también la participación ciudadana se puede dar cuando una persona es funcionaria de casilla y que la verdad es de un gran valor y que suma mucho en todo este entramado y las actividades electorales, porque dota de legitimidad a los procesos electorales. Otro ejemplo también es formar parte de una COPACO, que es una comisión de participación comunitaria, integrarse en una organización no gubernamental, ya lo mencionábamos, o incluso presentar un proyecto de presupuesto participativo, entre muchas otras formas de participación ciudadana. De esta forma, pues varias autoras y autoras rescatan la participación ciudadana, al decir que esta está naturalmente ligada a la democracia, por ser esta la principal forma de gobierno que se sustenta en el diálogo e interacción bien importante entre las y los ciudadanos y los asuntos del Estado. Es decir, que lo que viene a hacer esta participación ciudadana es viene a fortalecer esta cadena y que en el entendimiento de lo que es una democracia moderna, ya lo hablábamos, debe de ser un gobierno abierto, pero con un diálogo constante y con una interacción. Es decir, no dejar que camine por su cuenta, de manera independiente, autónoma, las autoridades, sino nosotros, la ciudadanía, estar ahí en ese acompañamiento continuo, constante, ¿ok? Permanente. Asimismo, se dice que la participación ciudadana debiera cumplir un rol en la resolución y transformación de los conflictos políticos mediante la creación y apropiación de espacios de discusión. ¿Para qué? Para permitir el debate racional, la interacción comunicativa y la incidencia en la toma de decisiones, normalmente cuya acción fortalece las instituciones democráticas. De ahí vean la relevancia de la participación ciudadana, que permite la resolución de los conflictos, pero también la transformación de estos, ¿ok? Espacios de discusión que ya pocas veces los vemos, que más bien ya nada más son de descalificación. Ya estamos como en este espacio de cajas de resonancia en la cual nada más nos escuchamos a nosotros mismos y descalificamos a priori al resto de las demás voces, ideas, ideologías, discursos, narrativas, ¿ok? En este sentido, este ideal de la participación ciudadana se cree que permitiera este debate, pero como racional, ¿ok? Con una interacción por medio de la comunicación, pero al final del día para que se logre una incidencia en esta toma de decisiones de los asuntos públicos, que son los asuntos del Estado. Y bueno, aquí me voy a ir muy rápido, porque ya hizo mención el maestro Pablo, que en este caso de la participación ciudadana en la modalidad institucionalizada, ¿ok? Lo rige la Ley de Participación Ciudadana, la cual establece 6 mecanismos de democracia directa a los cuales ya se hacían referencia, entre cuales algunos ya son más reconocidos que otros, como por ejemplo la consulta popular y que ya se habla un poco más en los medios de comunicación y en las pláticas sobre, por ejemplo, la revocación de mandato también, aunque tristemente aún no son ejercicios efectivos que reales que se han llevado a la cotidianidad. Asimismo, tenemos 6 instrumentos de democracia participativa, dentro de los cuales resaltamos la Asamblea Ciudadana, el presupuesto participativo, por supuesto, el trabajo de las comisiones de participación comunitaria, conocidas como COPACO, y la coordinadora de participación comunitaria,
Y hay un tercer bloque también muy importante, que son conocidos como los instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública, y que deben de tener mucha relevancia al grueso de la población, porque habla de estos derechos a la transparencia y la rendición de cuentas, y que son la consulta pública, la rendición de cuentas, la difusión pública, recorridos barriales, red de Contraloría Ciudadanas y Silla Ciudadana. Y nuevamente, tal como lo menciona el maestro Pablo en su reflexión y en su ponencia, pues una cosa es que estén allí en la ley, pero otra cosa que ya sean parte de la cotidianidad de la ciudadanía, al menos en el caso local de la Ciudad de México. Bien, para este encuentro hablaremos por cuestiones de tiempo solo de algunos de estos instrumentos de democracia participativa en los cuales trabajamos desde el Instituto Electoral de Ciudad de México. Para referir rápidamente a la Asamblea Ciudadana, al presupuesto participativo y a la Comisión de Participación Comunitaria, la COPAC. Lo que dice la ley con respecto a la Asamblea Ciudadana, obviamente es un resumen, es que son el máximo órgano de decisión comunitaria en cada una de las unidades territoriales, entiéndase colonias, barrios, pueblos originarios en los que se divide la ciudad. Es decir, esta figura de participación ciudadana privilegia precisamente la deliberación y la toma de decisiones de manera colectiva, precisamente porque quién mejor sabe las necesidades y las inquietudes, las problemáticas y las prioridades de cada colonia, pues las y los vecinos habitantes de ahí. Ya lo mencionábamos en Tlalpan, cuántas colonias hay, y el tomar una decisión de manera tal vez arbitraria, pues no va a incidir en la resolución de esa problemática particular, específica, que viven cotidianamente las y los vecinos de cada unidad territorial, es decir, de cada colonia. En este sentido, la importancia de la Asamblea Ciudadana es que la ciudadanía reunida en su colectividad y los acuerdos a los que se llegue en este espacio van a ser lo que precisamente haga que las autoridades acaten, ¿okay? Es decir, va de abajo para arriba. Los vecinos en estas reuniones, en estos espacios conocidos como asambleas ciudadanas, a las decisiones que se lleguen las deben acatar, no nada más el grueso y el resto de las vecinas y los vecinos, sino más allá las autoridades. Asimismo, se señala que estas asambleas ciudadanas serán públicas y abiertas. Y esto quiere decir que no se podrá impedir la participación de ninguna persona habitante de esa colonia, de esa unidad territorial. E incluso va más allá y se dice que podrán participar niñas, niños y personas jóvenes menores de 18 años con derecho a voz. En este sentido, aquí está este importante factor ético que tiene que ver con la inclusión y de que si vamos a hablar precisamente del reconocimiento de todas las voces, no dejemos de lado precisamente a las infancias y a las juventudes, no por creer que no tengan criterio o que formalmente no tengan la calidad de ciudadanas y ciudadanos de acuerdo a lo que establece la Constitución. Otro instrumento, por supuesto, es el presupuesto participativo, y lo cual señala el artículo 116 de la ley referida, que este instrumento es mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el gobierno de la ciudad. ¿Para qué? Para que los habitantes optimicen su entorno. Nuevamente, se pone el énfasis en este componente ético de decir quiénes son los que tienen más conocimiento sobre las situaciones cotidianas y las particularidades de esos entornos, y pues obviamente con base en esa experiencia y el día a día, pues ellos van a ser los que van a decidir sobre dónde se aplica ese recurso. Es decir, ya tampoco las autoridades ahí deberían tener tanta injerencia, sino otra vez de abajo para arriba. En este sentido también se establece, y lo retomo nuevamente, que el espíritu de este instrumento debería estar orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo comunitario. Uno, nuevamente, hablar de comunidad, de colectividad y de los lazos que debieran estar ahí presentes en toda esta toma de decisiones. Asimismo, hace referencia a la convivencia y la acción comunitaria. ¿Para qué? Para que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes. Este creo que tiene que ver con una fuerte carga ética, que aunque no lo dice ahí de manera explícita, esto de la acción comunitaria con el fin de reconstruir el tejido social, es decir, con justicia social y la inclusión de todas las personas, y precisamente que sean ahí copartícipes de la toma de decisiones de los asuntos públicos, muy importante, haciendo énfasis al valor de la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes. Esto creo que es uno de los instrumentos más importantes, y que si lleváramos a la práctica tal cual lo dice el espíritu de la ley y en lo que pensó la legisladora y el legislador, bueno, tendría muchos resultados, y que lo veríamos en el conjunto
de nuestras comunidades al interior de cada una de las colonias. El tercer instrumento sería la Comisión de Participación Comunitaria, conocida como COPACO, la cual dice el artículo 83 que en cada unidad territorial se elegirá un órgano de representación ciudadana denominado COPACO. Nuevamente, ¿qué es la representación ciudadana? ¿Para qué? Para incidir y para estar ahí presente en la discusión y deliberación y toma de decisiones y acuerdos y seguimiento del actuar de las autoridades, ¿ok? Con respecto a la representación ciudadana. Es decir, si ya lo veíamos que se eligió por medio del voto a las representaciones y les van a ser nuestras autoridades, nuestros gobernantes y gobernantas, pero también aquí la participación de la ciudadanía por medio de estos órganos de representación ciudadana fungen un papel determinante precisamente en el entramado de la convivencia. Y en el artículo 84 solo habla a las atribuciones de las cuales haré referencia solo a dos, para ejemplificar. El párrafo 1 dice representar los intereses colectivos de las personas habitantes de la unidad territorial. Ya lo decía ahí también el maestro Pablo Lezama. Muchas veces las personas que deciden participar al interior de estos órganos de representación ciudadana como la COPACO, se les olvida que el espíritu y el objetivo y el fin último de estos instrumentos es el representar los intereses colectivos, una representatividad. Y en este sentido, dejar de lado el interés particular por un beneficio, pues incluso podríamos decir hasta mezquino, ¿ok? Es decir, muchas de estas personas dejan de lado esta tarea y esta responsabilidad que se supone que deberían de asumir éticamente y legalmente al momento de tomar protesta, ¿ok? De que más allá de hacer un trabajo por un lucimiento o por un beneficio particular, deben de estar representando los intereses de esa colectividad. Y asimismo, otra de las atribuciones de los integrantes de la COPACO es conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios públicos prestados por la administración pública de la ciudad. Nuevamente, es decir, en esta corresponsabilidad de esta, como ya algunos teóricos también lo han llamado, de esta gobernanza, no nada más como trabajo exclusivo de las autoridades, sino en conjunto con la ciudadanía. ¿Para qué? Para el bien común. En este sentido, debemos entender a la participación ciudadana como una actividad central en un régimen que se tilde de democrático, que entre muchas otras cosas, por supuesto, ya que si entendemos a la democracia como un régimen caracterizado por valores como la libertad, la igualdad y el reconocimiento pleno de los derechos humanos, luego entonces pues debería resultar fundamental que las personas gobernadas tomen parte en los asuntos públicos, pero ¿cómo? De manera organizada, de manera informada y de manera permanente y constante, no únicamente en los momentos de jornadas electorales o al momento de emitir un voto. Asimismo, la participación ciudadana forma parte, ya lo decíamos, un eslabón más en esta gran cadena, ¿no? Que es un sistema que se pudiera tildar de verdaderamente democrático. Obviamente, todo esto que hemos hablado, no podremos estar hablando de una participación ciudadana en este marco democrático si no hubiera el respeto a los derechos humanos, y esto tiene que ver, ya lo veíamos, con la inclusión y con la no discriminación. Asimismo, con enfoque de perspectiva de género, en el cumplimiento del marco normativo, es decir, con apego a la legalidad y la impartición de justicia de manera completa y expedita. Y por supuesto, y esto es a lo que está orientado la participación ciudadana, al menos la institucionalizada, a la transparencia y rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción e impunidad. Bien, ya casi para concluir, algo a destacar es que las nociones de participación ciudadana, ya lo decíamos, están cimentadas, todas ellas, en un espíritu de colectividad. Aquí está otra vez el fuerte componente ético, donde se privilegian valores como la inclusión, la solidaridad, la empatía, el entendimiento de las necesidades del otro, ¿ok? El entendimiento de las problemáticas como si fueran y asumirlas como si fueran propias para desde ahí detonar la acción, la corresponsabilidad y la generosidad precisamente de que en estos instrumentos la participación es de manera honoraria. Las personas no reciben un sueldo, un emolumento, una gratificación, ¿ok? Esto hablamos con generosidad, no nada más de recursos materiales, sino incluso de tiempo, de conocimientos, de experiencias. Y obviamente todo esto, todo lo que hemos hablado de la participación ciudadana, con el fin de la consecución del bienestar común, no un bienestar individual de manera egoísta.
Bien, pues estas son algunas conclusiones breves y que precisamente la participación ciudadana no debería ser entendida únicamente como el momento de la emisión del voto. La de participación ciudadana debe entenderse, y esto también es una tarea de todas las instituciones y todas las autoridades, como un derecho humano. Entender que uno de los objetivos fundamentales de la participación ciudadana es el bienestar comunitario a través del trabajo colectivo y del involucramiento en todas las actividades y toma de decisiones de las autoridades. Asimismo, la participación ciudadana implica un sentido de corresponsabilidad entre la ciudadanía y las autoridades, es decir, que los problemas todos somos parte, en este sentido también todos deberíamos ser parte de las soluciones, en el ámbito de nuestras atribuciones y en los tramos de control que nos corresponden. Asimismo, la participación ciudadana puede ser visualizada como un posible remedio a la apatía con respecto a los asuntos públicos. ¿Ok? Hablando de este círculo vicioso, pues deberíamos de tomarlo como un círculo virtuoso y decir, ok, yo no quiero tomar parte en los asuntos públicos porque parece una simulación y entonces pues mejor me alejo, pero sí me quejo. Es decir, la participación ciudadana creo que es una gran arma y que una gran herramienta, y creo que debemos de explorar ese potencial que tienen todos los instrumentos y mecanismos precisamente para ver que los asuntos públicos sí pueden ser de otra forma. Asimismo, la participación ciudadana debemos entenderla que contribuye a la ampliación de los espacios de discusión y de deliberación, ¿ok? Que no nada más se den ahí en las cámaras del Congreso, en los cabildos, ¿ok? En ciertos foros, en medios de comunicación, sino la participación ciudadana permite o debería permitir a la ciudadanía precisamente hacer escuchar sus voces, sus inquietudes, sus necesidades, y en este sentido ir ampliando estos espacios que son parte fundamental de la democracia. Por supuesto que la participación ciudadana fortalece los ámbitos de transparencia y magnifica la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Ya lo veíamos ahí. En ese desentendimiento y apatía, pues es cuando las autoridades tienen un margen para actuar al margen de la legalidad, ¿ok? Y en este sentido, esta participación ciudadana acotaría, incluso lograría que se reduzcan estos espacios de corrupción y de falta de transparencia. Asimismo, debemos entender la participación ciudadana, entre muchas otras cosas, como un pilar de un verdadero régimen democrático. La participación ciudadana implica un fuerte componente ético en donde se abandona el egoísmo, ya lo decíamos, y se privilegia o se debería privilegiar el espíritu de la comunidad por medio del trabajo colectivo. Y un gran ejemplo de esto es la figura en algunas comunidades, sobre todo en el sureste de México, de lo que se conoce como el tequio, ¿okay? De ahí deberíamos de tomar en cuenta que hay una necesidad colectiva que a lo mejor no me atañe a mí directa y personalmente, pero por medio de la empatía, a lo mejor en algún momento en el cual yo pueda llegar a sufrir o estar en esa misma condición, quisiera que la comunidad uniera fuerzas conmigo para salir adelante. En este sentido, la participación ciudadana deja de lado el individualismo, muy importante, algo a tomar en cuenta y dentro de estos ámbitos éticos que ha llevado a muchos filósofos y filósofas a reflexionar, que es donde se basan estas sociedades modernas y posmodernas, ¿no? Donde se privilegia el individualismo. Y entendido de esta forma, la participación ciudadana rescata la noción de vida comunitaria, lo cual implica el involucramiento de todas las personas, pero en condiciones de igualdad. Y por último, hablar de participación ciudadana como elemento fundamental de la democracia quiere decir que estamos hablando no nada más de una forma de gobierno, sino de un sistema de relaciones comunitarias, en donde el centro de las decisiones nuevamente sea el bienestar común. Bien, por mi parte es todo, les agradezco su tiempo, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Roberto. Vemos cómo aparecen estos elementos que parten de los derechos humanos, ya lo dijimos, y resalta el licenciado en dos elementos: participación ciudadana, colaboración, que además lo contempla la Ley de Participación Ciudadana. En este artículo 117, cómo se puede ejercer y apropiarse la comunidad de este recurso público para fortalecer la reconstrucción del tejido social, diferente al individualismo que nos habla el licenciado, diferente a este aspecto de solo pienso en mi beneficio propio, sino en tejer estas redes que nos hacen crecer como comunidad y suma otro elemento a esta discusión, dos elementos más, donde el hecho de ser proyectos sociales también tienen instrumentos de gestión y evaluación para
transparentar los recursos. Es decir, el hecho de que sean proyectos sociales o públicos no están exentos de una evaluación, que es lo que estamos hablando, la dirección, la evaluación, el seguimiento, reconocer estas relaciones, esta suma de esfuerzos institucionales, pero también cómo la ciudadanía, al estar activa y participativa, tiene injerencia o debería tener injerencia al apropiarse de esos instrumentos, porque como lo mencionó, licenciado, la base es la ciudadanía y a partir de esta base se tendrían que estar cumpliendo en todos los demás niveles, no quedarse como solo en estas leyes, sino empezar a difundir y a tejer realmente estas redes donde la ciudadanía comience a activarse, comience a participar y bueno, pues nos quedaríamos con estos conceptos también para seguir reflexionando, evaluación, transparencia, rendición de cuentas. Y vamos a concluir nuestra mesa con un ejemplo de éxito de una comunidad colombiana, de cómo un proyecto social pudo intervenir después de una situación de postconflicto. Y para ello nos acompaña la licenciada Brenda. La escuchamos, licenciada. Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme participar en este congreso. Gracias a la Facultad de Estudios de Educación Superior Aragón, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la licenciada Viridiana y a los compañeros aquí presentes. Bueno, les voy a contar, esto se llama desde mi experiencia en el proyecto Circópolis. Fui participante en ese proyecto de Colombia. Los objetivos de esta presentación es socializar en lo que consistió el proyecto, desde mi experiencia como facilitadora y clown, y su impacto en las comunidades de postconflicto armado. Y también es la intención propiciar un espacio de reflexión sobre la importancia de los proyectos sociales. Por la corporación. Uno de los aliados estratégicos fue el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En Colombia es equivalente aquí como el DIF. Entonces, esto estaba frente a una estrategia que se llama estrategia AMAS, Alto Impacto Social. Inicialmente el proyecto inició con el nombre de CIRPAS y tenía dos enfoques. Era dirigido a comunidades de conflicto armado en Colombia, a niños jóvenes entre 5 y 17 años, pero con el paso del tiempo y como fue evolucionando el proyecto, llegó a llamarse Circópolis. El objetivo del proyecto era llegar a comunidades de difícil acceso, la cobertura de zonas y la cantidad de beneficiarios de cada equipo sería por el ICBF. ICBF nos daba la pauta para dónde teníamos que enviar los equipos, para dónde debíamos ir y qué cobertura, más o menos la cobertura que era de 200 niños a cada población a que llegábamos. Y pues eran territorios complejos, en condición de vulnerabilidad, y la idea era promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes y brindar un espacio protector para los niños para prevenir el reclutamiento forzado y el uso de sustancias psicoactivas por medio de clases de teatro, circo y atención psicosocial. La logística del proyecto en los territorios era la siguiente: se enviaban a cada territorio un equipo conformado por una docente de teatro, un docente de circo y un docente y un psicólogo. Entonces, la intención devuelve la diapositiva, por favor. Entonces, ICBF hacía un mapeo, nos enviaba a cada equipo, que era una actividad, nos enviaba a diferentes territorios donde estaba el postconflicto armado. En ese momento Colombia firmó acuerdos, entonces diferentes, y con la intención de que hiciéramos una cada región damos un periodo de 6 meses. Los equipos llegábamos hacia cada región, hacíamos un reconocimiento del territorio, gestionábamos alianzas estratégicas institucionales. Espectacular a la gente a ver publicitaria
para convocar a los niños para que se inscribieran a los talleres. Eran niños de 5 a 17 años. No tenía ningún costo porque eso era pagado por el ICF y el ICF es una entidad del gobierno. Con la publicidad que manejábamos era publicidad audiovisual, redes sociales y el voz a voz. Los docentes dábamos talleres libres y gratuitos a grupos de niños con la intención de identificar si se presentaba alguna vulneración de derechos. Si se llegaba a presentar una vulneración de derechos, el psicólogo hacía la respectiva ruta que enviaba al ICF para alertar a la vulneración. El siguiente, por favor. Este proyecto, para poder ser en sí lo que fue, se reunieron los creadores y los representantes legales de la Corporación Artística La Ventana, que es una corporación sin ánimo de lucro en Colombia, con investigadores, gestores, administradores, artistas de teatro y de circo. Y luego de tener presupuestos y metas de proyecto, buscaron una alianza. Para La Ventana fue muy importante la alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque fue como los que les dio el paso y el presupuesto para seguir en curso el proyecto. Los coordinadores del proyecto fueron Juan David Villa y Erika Viviana Ortega. Tuvieron un equipo de administración, tesorería, recursos humanos, enlace directo con el ICF, que era el que daba las pautas y la alianza y lo que debíamos seguir en el ICF. Jefes de territorio, jefes de producción, capacitaciones de territorio y seguridad, equipo psicosocial, facilitadores de teatro y circo, equipo facilitador de circo y equipo de artistas invitados. En la población que llegábamos, al final se les hacía un show final con el fin de agradecer su abertura. Estuvimos en diferentes regiones. Por favor, la siguiente. Entonces, esta experiencia yo como facilitadora estuve dando clases de teatro y de clown en diferentes territorios. Los territorios que abarqué fue Fusagasugá, San Vicente del Caguán, Caquetá. Fusagasugá se encuentra en el centro, acá en la capital, en Cundinamarca de Colombia. Está muy cerca del centro de la capital. San Vicente del Caguán en unos años fue el campo de extinción de la guerrilla que se encuentra en esta parte del Caquetá. Ahí estuvimos, donde antiguamente fue un campo de extensión de la guerrilla. Estuvimos ahí también en la avanzada. También estuvimos en Miranda, Cauca, acá donde señalo con el cursor. Estuvimos en una maloca de pueblos indígenas, los indígenas Nasa, nativos de ahí. Estuvimos en esa maloca 6 meses haciendo una intervención con la comunidad que abrió sus puertas para nosotros. Y estuvimos en la parte de Nariño, en esta parte de la Beata, estuvimos ahí, Policarpa y la Cruz Nariño, que es una meseta, es un caserío donde nos ubicamos y estuvimos también con el proyecto. Y también tuve la oportunidad de estar en lo que llamamos la Puerta del Amazonas. Estuvimos a José del Guaviare, y en esta parte que se encuentra de este lado, estuvimos en Puerto Cachicamo, Puerto Nuevo Guaviare. Eran puertos y caseríos donde convocábamos a los niños de la comunidad. Esta es mi experiencia, porque éramos aproximadamente 30 equipos de a 3 personas. Entonces, mi experiencia fue en estos lugares que alcancé a estar. En este proyecto, alcancé a estar 3 años en este proyecto. Bueno, mi labor inicial era que recibí primero recibí capacitaciones frente a las temáticas fundamentales como el protocolo de seguridad a territorio. Era muy importante ahí en Bogotá, que es la capital del país, que era donde nos daban las capacitaciones. Era muy importante saber los protocolos de seguridad que teníamos que cumplir en cada territorio, porque cada territorio es diverso, y el rol que teníamos que ejecutar. Luego, con mi equipo, ya inmersos en el territorio, hacíamos un reconocimiento de este territorio, hacíamos enlaces estratégicos con entidades públicas y comunitarias para buscar espacios para orientar los talleres y así realizar requerimientos necesarios durante esta estadía. Los jefes de territorio lo primero que hacían era ICBF le enviaba a los territorios y los
jefes de territorio iban a buscar el territorio que nos dieran entrada, porque hay territorios que son muy pequeños y son muy cerrados, prácticamente están muy alejados de ayudas del gobierno, entonces son muy comunitarios y ellos dan la entrada o la salida de la gente, entonces pedían las autorizaciones y luego llegábamos nosotros allá. Realizamos la presentación de difusión de proyectos a la comunidad y semanalmente teníamos que ejecutar planeaciones de clases teniendo en cuenta las temáticas psicosociales que se abordaban según las necesidades de la población y el proyecto. Una tarea fundamental era que el personal debíamos ajustarnos a las condiciones de vida de la población. No teníamos que ser con nuestras propias condiciones de vida, no. Digamos a lugares que no había agua, que no había luz, que no había internet, y teníamos que estar en las mismas dinámicas de la comunidad para vincularnos día a día a ellos, entender las necesidades, las normas, las costumbres y las tradiciones, y así ser aceptados en la comunidad. La siguiente, por favor. Bueno, algunos pros y contras del proyecto, porque pues no todo va también hay y contras que hallamos, y yo como facilitadora hallé en estos pros y contras. Era difícil que una comunidad autónomamente siguiera el proyecto. Nosotros le dejábamos materiales y recursos físicos para que ellos siguieran con el proyecto y las clases y los talleres que les dábamos a los niños. Pero era difícil que la comunidad autónomamente lo hiciera, uno por falta de una capacitación previa y por recursos económicos. La mayoría de veces, otro de los pros y contras, la mayoría de veces era difícil el restablecimiento de derechos de los niños. Por ejemplo, cuando llegamos a la comunidad del Cauca, uno de los derechos del niño es que el niño no debe trabajar, ¿verdad? Entonces, llegábamos allá, todos los niños, era una costumbre ya ancestral y era sus dinámicas de vida, era trabajar los cultivos de coca. Entonces, como se dice, malvados raspaban coca, que era que solía ser para hacer vendida. Era difícil que fuera efectivo porque las rutas de atención del ICF eran muy demoradas. Cuando veíamos algo así, eran muy demoradas. Lo que pasaba con estos niños del Cauca era que si nosotros dábamos a ICDF el reporte, pues estas comunidades nunca más iban a dar la posibilidad a otros proyectos a que ingresaran a su comunidad y iban a cerrar las puertas. Y eran ya dinámicas de la comunidad, entonces era muy difícil enrutar esta situación. Lo otro es que era un trabajo de alto riesgo por la seguridad en los contextos. El desplazamiento que teníamos que hacer en territorios, muchas veces teníamos que viajar en lancha, en avión, en moto, a un solo lugar, entonces era un poco riesgoso para nosotros como los facilitadores. Y también era riesgoso por los combates, porque todavía habían combates con las BACRIM. Las BACRIM son grupos criminales organizados. ¿Qué pasaba? En cada población se enfrentaban estos grupos con el ejército y la Policía Nacional. Entonces, era riesgoso en este momento porque pues una población ya está, ya sabe que que hay en la población unos grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, organizados, ya está. Y llega el ejército, entonces era un motivo para que hubieran combates y era algo complejo para las poblaciones. Y en ese momento se estaba firmando el acuerdo del Tratado de Paz en Colombia, pero ya se escuchaba como el ruido de los que eran disidentes, disidentes de la guerrilla y que ya estaban esperando garantías por parte del gobierno para seguir estando desarmados, o si no, pues iban a retomar los grupos, estos grupos armados.
Otra cuestión era que cada equipo tenía que estar inmerso en las dinámicas y formas de vida de las comunidades. Era algo que de verdad era muy gratificante. A veces era frustrante, pero era una experiencia donde uno aprendía cómo vivir desde las como desde las diferentes posibilidades de las comunidades. Lo bonito del proyecto era que llegaba a comunidades abandonadas donde generalmente no había proyectos sociales promovidos por el gobierno ni la comunidad. Entonces le dábamos la posibilidad a los niños y a los jóvenes con este proyecto social de ampliar su perspectiva frente al mundo, y que habían otras posibilidades, que conocieran sus derechos. Siguiente, por favor. Entonces, a modo de concluir, un proyecto pensado en contenido social siempre deja huellas significativas en las comunidades y participantes, abriendo nuevas perspectivas y posibilidades que permiten mejorar su calidad de vida. Es necesario, antes, durante y después de la ejecución de un proyecto, evaluar las deficiencias y fortalezas. El trabajo de gestión es fundamental para poner en marcha un proyecto. Los aliados estratégicos pueden contribuir elocuentemente a la ejecución de un proyecto. La publicidad es una gran herramienta y contribuye a la difusión de proyectos que pretendan tener un gran impacto social. Muchas gracias. Gracias, licenciada Brenda. Después de hacer esta revisión de la Ciudad de México y un ejemplo de Colombia, pues hemos aterrizado lo que nos venían explicando los especialistas, partiendo de los derechos humanos, más enfocados en las leyes locales, y cómo este proyecto de Circópolis empezó como algo más pequeño y a raíz del interés de la comunidad, que se enfocó, como nos lo mencionaban, la comunidad, las colaboraciones en la que tendríamos que basar estos proyectos, pues fue creciendo, como nos lo mencionaba usted, cómo este alcance se expandió y bueno, a usted le tocó vivirlo, pues las situaciones no tan favorables para los facilitadores. Pero bueno, entonces es necesario conocer este tipo de recursos, en nuestro caso de la Ciudad de México, este recurso que es etiquetado y aprobado por el Congreso local, que contempla la ley de participación ciudadana y que la comunidad puede ejercer a través de estos proyectos sociales. ¿Qué es lo que busca? Busca este tipo de ejemplos y situaciones, como nos compartió del caso de Colombia. Tenemos una serie de preguntas. Tenemos en pocos minutos, así que bueno, vamos a ver algunas preguntas tenemos alguna para responderlas de manera breve. A ver, ¿a dónde llegamos? Maestro Pablo, ¿cómo promover el ejercicio ético para la ejecución de proyectos sociales? Pues me parece que el tema ahí es que el gobierno esté abierto, o sea, que en los espacios, o sea, donde se promueven esos proyectos, estén suficientemente abiertos a la ciudadanía. Eso me parece una condición indispensable. Después, los proyectos, cuando son verdaderamente, tienen un origen comunitario, son proyectos éticos. Lo que decía ahorita Brenda, es un proyecto absolutamente, no solo es ético, es llevar a espacios desprovistos de ética, donde están grupos criminales, una forma de recomponer el tejido social. Y me parece que cuando los proyectos tienen ese origen comunitario, fortalecen los vínculos entre la gente, se fortalecen los valores, de ahí que sean éticos, y luego habría que implementar algunas cosas que sí tengan que ver con el diseño institucional. Por ejemplo, transparencia absoluta en el uso. Que los ciudadanos o que la población pueda estar revisando constantemente cómo se realiza el proyecto y en qué términos, cuáles son los objetivos. Y finalmente, una cosa que me parece fundamental es que los temas de la participación comunitaria, la participación ciudadana, no se da por decreto. Por eso, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México no termina de darle el clavo. Por eso las COPACOS
no terminan de tener o no logran establecerse. Porque la participación no se da por decreto. La participación se da en donde la gente tiene interés en participar. A veces son actividades culturales, a veces son de combate a la delincuencia, a veces son de cuestiones artísticas o de arreglar algún problema en común. Pero la comunidad no se da porque se crea una ley de participación ciudadana que prevea 20 figuras distintas. La participación se da alrededor de lo que a la gente le interesa, en donde hay clubes de cinéfilos, hay clubes de lectura, hay cualquier cantidad de temas de medio ambiente que hoy reclaman ser atendidos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la comunidad de ciclistas. La comunidad de ciclistas es una comunidad muy organizada en la Ciudad de México. Y han hecho una labor importante para que en la Ciudad de México haya hoy un gran número de ciclopistas. Y es una alternativa viable para moverse en una ciudad que territorialmente ni siquiera es tan grande. Pero somos un chorro de personas. Y entonces ellos han ido avanzando y han logrado que los gobiernos se vayan creando, incluyendo ciclopistas en los programas. Desde luego que el proyecto es ético en sí mismo. Ahora revisemos también que nadie pueda hacer negocio a partir de eso, sino que efectivamente los recursos se utilicen para lo que son y que además eso pueda llevar a desarrollar más espacios con estas características. Muchas gracias, maestro. Y en ese sentido, vamos a aprovechar una pregunta para el licenciado Roberto. ¿Cómo puede la ética evitar que los proyectos o programas de participación ciudadana no estén o van encaminadas a que se puedan obtener votos que beneficien a un partido político, para que en realidad fortalezcan una democracia participativa real? Gracias, Viri. Pues tal como lo menciona el maestro Pablo y haciendo eco de sus palabras, pues todo esto que hablamos no se puede dar en automático o porque lo dice una ley. En este sentido, en esta ley está de manera explícita, está prohibido el proselitismo. Y aún así, bueno, con todo y que esté la prohibición ahí de manera explícita y contundente de que estos instrumentos y estas formas de participación comunitaria no pueden estar encaminadas precisamente a favorecer a algún candidato, algún proyecto político o algún partido político. Nos hemos encontrado en la realidad con que muchas personas integrantes de Copaco en la práctica pues no tienen esta noción, no tienen pues componente ético y lo llevan y hacen uso precisamente de esto para beneficiarse tanto ellos como a esta propuesta o esta opción política. En ese sentido aquí pues lo que yo propondría es hacer más trabajo de socialización y de precisamente fortalecer estas figuras en el ámbito de lo que ya decíamos, de la verdadera colectividad y del espíritu de lo que es o debiera ser una comunidad, ¿no? Lo comunitario. Dejar de lado, nuevamente hago eco de esta palabra, del egoísmo, de ver siempre por estos intereses particulares, y voy a hacer uso de esta palabra, me la voy a permitir, dejar de lado de esta mezquindad, que son procesos sí largos, complejos, que requieren mucho tiempo, procesos educativos, de reconstruir lo que debiera ser esta convivencia en sociedad, en comunidad. Creo que son tareas difíciles, pero no son imposibles. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando y creo que resultados se han visto, ¿no? A largo plazo, pero más bien es darle una pedrada al desencanto hoy. Les damos las gracias por su valiosa participación. A los asistentes también les agradecemos su presencia. Nos despedimos y esperamos nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando al código que aparece en pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular.